Continuando con el estudio de la segunda venida y todos los eventos que van a estar antecediendo a este evento glorioso, en la sesión anterior estábamos hablando del punto número 2 acerca de la apostasía, y es interesante, amados hermanos, porque como les decía, la apostasía ha ido incrementándose. En la manera que se va incrementando, muchos corazones están apostatando, como dice el apóstol Pablo, de su fe. Quiero que vean una escritura muy importante con relación a lo que el apóstol le dice a su hijo Timoteo. En 1 Timoteo 4:16 le dice el apóstol: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Vean lo importante, amados hermanos, que lo que es perseverar en la sana doctrina. Esa amonestación de Pablo a Timoteo es para nosotros también. Tenemos que tener cuidado de nosotros mismos y de la sana doctrina. Debemos de tener mucho cuidado porque estamos viviendo los tiempos en los cuales el enemigo va a tratar. Él va a enviar un batallón de sus ministros a tratar de engañar, a tratar de hacer que su pueblo, el pueblo del Señor, se desvíe de lo que el Señor ha trazado para ellos. Por lo tanto, debemos de tener mucha perseverancia en nosotros mismos, guardar nuestro corazón y en la sana doctrina. En 2 de Timoteo, en el capítulo 4 y en el verso 1 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques, miren el consejo, prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. El apóstol Pablo básicamente está diciendo que debemos de dedicarnos a escudriñar la palabra y a permanecer en ella, predicando, exhortando, estudiando, porque es necesario que su iglesia, la cual va a llegar a esa madurez, como veíamos en el punto número 1, es necesario que esta iglesia se prepare como en la sana doctrina. Porque vendrá, dice en el verso 3, tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Amados hermanos, el problema es que viene y ya está en acción una comezón de oír. Una cosa es tener hambre de la palabra del Señor y otra cosa es tener una comezón de oír. Cuando alguien tiene una comezón de oír, anda por todos lados buscando algo nuevo, como hacían los griegos. Ellos andaban averiguando cosas nuevas, pero el Señor dice que nosotros debemos de guardar nuestro corazón. Debemos de sí tener un hambre por su palabra, un hambre por su presencia, porque en este tiempo lo que va a haber en muchos corazones adentro de la iglesia es una comezón de oír. Ahora, en Tito 2:1 dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. De tal manera, amados hermanos, que si nosotros nos preparamos y escudriñamos su palabra, amamos su palabra, amamos su presencia, yo les aseguro que el Señor estará tratando en nuestros corazones y podremos ver a muchos salirse del camino, ¿verdad? Pero el Señor va a guardar a su pueblo. La apostasía ya está en operación. Y lo que va a suceder dentro de poco tiempo es que se va a manifestar abiertamente. Amados hermanos, Dios quiere que nosotros estemos muy atentos,
porque adentro de la iglesia muchos están oyendo doctrinas de demonios, enseñanzas que vienen desde lo más profundo del infierno. Definitivamente, amados, el tiempo que vivimos, hay muchos ministros que básicamente han menguado. Y con relación a una doctrina, me recuerdo que un gran pastor dijo que en los últimos tiempos, una de las cosas peligrosísimas será lo relacionado al divorcio y a las nuevas nupcias. Definitivamente muchos están aceptando eso comúnmente y esto no es del corazón del Señor. Definitivamente, amados, tenemos que tener un gran cuidado porque el Señor está hablándonos de que muchos van a tener que salir básicamente. La apostasía hará y está haciendo estragos adentro de su pueblo. En Hebreos capítulo 13, verso 9, Pablo nos dice: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. El corazón, de acuerdo al libro de los Salmos, se afirma con la verdad. El apóstol Juan, en el capítulo 1 de su evangelio, dice que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. De tal manera que el Señor nos exhorta a que a través de la gracia nosotros recibamos la verdad de su palabra. Es muy importante que no importa, amados, lo que esa palabra, porque recuerden que la palabra del Señor es como una espada de dos filos que viene a cortar lo más profundo que hay adentro de nosotros. Él se está encargando de circuncidar nuestro corazón. La espada está haciendo una obra linda. Por eso dice aquí en Hebreos que es bueno que afirmemos el corazón con la gracia. Tú y yo necesitamos la gracia de parte del Señor para que esa verdad que va a hacer que nuestro corazón esté firme y no estemos fluctuando, eso hará, amados hermanos, que la apostasía esté muy lejos de nosotros. Necesitamos en este tiempo tan importante que estamos viviendo, amados, tener ese corazón necesitado delante del Señor. Reconocer que es la gracia del Señor la que nos capacita para que recibamos la verdad de su palabra, y esa verdad es la que nos limpia. Como decía el apóstol Pablo, que el Señor a través de su palabra está limpiando a su iglesia, porque Él tiene un propósito: presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, sin ninguna contaminación de carne. Aleluya. Volviendo a lo que el apóstol Pablo dice con relación a los últimos días, él nos amonesta a estar atentos, especialmente a aquellos que estamos viviendo los postreros días, porque serán tiempos sumamente peligrosos, pues la raza humana, amados hermanos, se irá hundiendo más y más en el lodo de este mundo. Es más, el apóstol Pablo da una descripción de hombres, ¿verdad?, hablando de cómo va a ser el carácter de los hombres en este último tiempo. Y definitivamente el problema para nosotros es que estos hombres van a disfrazarse. Son lobos rapaces, hermanos, pero van a disfrazarse como ovejas para entrar al rebaño y hacer estragos. Hay una escritura ahí siempre en Timoteo, en la segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, hay unos versos sumamente interesantes, que es lo que va a acontecer. Ese es el tipo de personas que yo creo que tanto ustedes como yo sabemos que ya están. De tal manera de que debemos de tener un corazón expectante, muy atentos, no dormir, ¿verdad?, estar velando, ¿verdad?, como hemos estado estudiando, porque definitivamente el enemigo va a tratar de desequilibrar a muchos para que muchos se aparten del camino de la verdad. Esa palabra apostasía es para que muchos sean desleales a lo que un día recibieron, para que muchos
se aparten del propósito divino por el cual el Señor los sacó de las tinieblas. Que el Señor nos dé la gracia, que el Señor nos dé el poder para que podamos entender, hermanos, que vivimos esos tiempos de los cuales habló el apóstol Pablo. En el verso 1 de la segunda carta de Pablo a Timoteo, dice: también debes saber esto, que en los postreros días, es decir, en este tiempo, vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres, escuchen esto, amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán, esto es lo peligroso. Imagina, uno ve todo esto y dice, wow, uno lo identifica rápido. El problema es lo que dice el verso 5, que tendrán apariencia de piedad, es decir, van a ser personas que aparentarán ser gentes piadosas, hermanos, pero negarán la eficacia de ella. A esto, dice el apóstol, evita. No te juntes con ellos, apártate. A veces nosotros por las cuestiones sociales decimos, no quiero ser, no tengamos temor, no nos involucremos con hombres o mujeres que sean de este tipo, como lo que dice Pablo acá en segunda de Timoteo. En el verso 6 dice, porque de estos son los que se meten en las casas. Aquí casas habla de congregaciones. Imagínense la advertencia de Pablo. Estos son los que se meten. No es que alguien los invite, es que se meten, hermanos. De repente llegan a las congregaciones y dice, y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado. Otra vez, mujercillas aquí habla de iglesias locales, ¿verdad? Básicamente lo que está diciendo que si nosotros como líderes, como pastores, dejamos que hombres vestidos o con apariencia de piedad, pero que sus actitudes o sus hechos niegan todo eso, si dejamos que entren, van a causar estragos adentro de nuestras congregaciones. Ahí dice claramente de que se llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diferentes concupiscencias, y eso es obvio, ¿verdad? Obviamente la iglesia es un lugar donde uno restaura a personas que han caído en pecados de inmoralidad, en pecados de esto, en lo otro, pero una cosa es restaurar a alguien y ver el cambio, porque la Biblia nos manda como ministros a guiar a aquellos para que sean libres de esas cargas, desatar ataduras de impiedad, desatar ataduras de iniquidad. Eso el Señor nos lo dejó bien claro que lo podemos hacer. El problema es de que aquí Pablo lo que está diciendo es que estos hombres entran, se meten y en lugar de ayudar van a hacer que estas personas apostaten de su fe. Hablando de estas congregaciones, dice, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Quiero decirles, hermanos, que este tiempo Dios va a permitir, obviamente, que esto se manifieste, que esto quede al descubierto. El Dios ya va a quitar el velo, esa palabra manifestar, Él lo va a quitar, y muchos líderes, muchos hombres y mujeres, grandes hombres dentro de la iglesia, van a quedar al descubierto lo que verdaderamente son. Esta descripción es sumamente preocupante, pues estos hombres perversos tendrán, como ya dijimos, una apariencia de ser gente piadosa, gente cristiana, gente muy, muy linda, como decimos nosotros en el ambiente cristiano. Pero, y esto hará, cuando la gente ve eso, esto hará que muchos corazones que no se han afirmado en la verdad sean engañados, amados. Así que tengamos mucho cuidado, porque el engaño viene. Ese engaño ya
está básicamente haciendo estragos adentro de su pueblo. Estemos atentos y seamos celosos de lo que el Señor nos ha entregado en nuestras manos para que lo administremos, y no dejemos entrar a nuestras congregaciones a personas que han sido reprobadas por nuestro Dios. Hay vidas que obviamente van con sus hechos. Por eso el Señor dijo: por sus frutos los conoceréis. Pero uno debe de estar muy atento, amando la palabra, porque si amamos la palabra, esa verdad hará que detectemos lo falso en los corazones de aquellos que van a querer entrar para engañar, para seducir y para destruir muchas congregaciones. Evitemos el tener contacto, como ya lo dije, con estas clases de personas, pues por lo que la Escritura dice, estos se van a hacer llamar apóstoles de Jesucristo, pero la verdad es que son ministros de Satanás. En 2 Corintios 11, en el verso 13, dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Es un disfraz, no es la verdad de ellos, no es su manera de vivir, es solamente una apariencia. Y recuerden que la pesa falsa, dice el libro de Proverbios, es abominación al Señor. Y estos van a aparentar tener una vida piadosa cuando la verdad, amados hermanos, llevan vidas desordenadas, vidas literalmente perversas. Esa es la palabra más clara. Entonces, nosotros debemos de entender esto. Aquí dice en el verso 13 que leíamos: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, dice el apóstol, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros, oigan amados, adentro de la iglesia hay ministros de Satanás. Ahí dice claramente: sus ministros se disfracen como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Debemos de estar muy atentos, porque estas personas que aparentan una cosa, la verdad es que son otra, y más temprano que tarde van a sacar lo que verdaderamente son. Estos que tienen ese disfraz se hacen llamar apóstoles del Cordero, pero realmente solo son siervos de Satanás. La apostasía, para resumir, es darle la espalda a lo que Dios ha estado dándonos o hablándonos. Ahora el Señor dijo que antes de que Él venga, Él va a hacer que esa apostasía se manifieste adentro de su iglesia. Él está probando ya los corazones. Amados, tengamos mucho cuidado, porque la verdad de todo esto es que el Señor va a dejar caer su gloria. No es la gloria de David, no es la gloria de Salomón, no es la gloria de ninguno de los profetas, es la gloria del Dios viviente. Esa gloria, amados, Dios tiene que estar muy seguro sobre quiénes la va a derramar. Definitivamente es algo muy importante que al Señor, al estar manifestando lo que es la apostasía, estemos seguros de esto, hermano. Esto tampoco, como dice acá, van a llegar a su fin. El tiempo se les va a cortar. El tiempo realmente nos apremia a todos. Entonces, en cuanto a la parte espiritual, la apostasía ya está manifestándose y va a ir incrementándose en los días que están por venir. Ahora bien, en este mismo punto, en el punto número 2, dijimos que vamos a hablar acerca del nuevo orden mundial. Hay una élite poderosa aquí en la tierra. Esa élite son los dueños de los bancos, de las petroleras, de los grandes consorcios a nivel mundial. Son familias pudientes multimillonarias, que básicamente son los que controlan la economía mundial. Escuchen, muchos gobiernos
muchos gobiernos de muchos países básicamente han sido puestos por esta élite. Les digo todo esto porque esto es lo que está sucediendo ya en este mundo. Esto no es algo extraño, ya está pasando. Ahora, bíblicamente queremos ver la aparición de 10 reyes, lo que vimos allá en el sueño de Nabucodonosor. De tal manera que el siguiente acontecimiento después del gran avivamiento que viene, ¿verdad?, sobre la tierra y la manifestación de la apostasía es que va a aparecer en el escenario mundial un reino de 10 reyes. Esto lo estuvimos viendo en la Escritura, lo deja bien claro que habrán 10 reyes, ¿verdad?, básicamente que van a entregar su poder y su autoridad al anticristo que vendrá después de la manifestación de estos 10 reyes. En la Escritura hay 3 pasajes principales que nos hablan de estos 10 reyes. Esas escrituras están en Daniel 2, con el sueño de Nabucodonosor, en Daniel 7, la visión que tuvo Daniel de 4 bestias, y en Apocalipsis 17, que es donde aparecen los 10 reyes. En el segundo año, dice la Escritura, del reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia, él tuvo un sueño, ¿se recuerdan? Y él tuvo un sueño de una imagen. Eso está en el capítulo 2 del libro de Daniel. Ahí básicamente el Señor, ya lo vimos, le muestra al rey, a Nabucodonosor, lo que iba a acontecer en los tiempos que iban a venir después de él. Ahora, el profeta Daniel, que era un jovencito en ese entonces, como ya lo dijimos, él no solamente Dios le da el sueño, sino que también le da la interpretación. Dios le dijo a Daniel que la interpretación de este sueño, básicamente le dice que la cabeza de la imagen, para hacer un repaso, la cabeza de esta imagen era de oro, que tipificaba al reino babilonio. El pecho y los brazos de plata, que representaban al imperio o al reino de los medos y de los persas. Después lo que eran los muslos, ¿verdad?, y el vientre, que era de bronce, que representaba al reino de los griegos. Y las piernas de hierro, ¿verdad?, que representaban el imperio romano. Después Daniel le interpreta y dice que los pies, que eran de hierro y de barro cocido, ¿verdad?, representa un reino de 10 reyes. Ese reino es del que vamos a estar hablando en esta sesión.